Todos hemos escuchado alguna vez el consejo de come más ajo o que el jugo de remolacha es bueno para la presión. Son de esas cosas que, bueno, uno oye por ahí, pero... Pero casi nunca nos paramos a pensar qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es la ciencia real? Exacto. Y hoy tenemos una oportunidad increíble, porque vamos a analizar unas notas de una charla científica para descubrir esas conexiones sorprendentes que unen todo esto. Y el centro de toda esta red, el protagonista, es una molécula fascinante, el óxido nítrico, o NO por su fórmula. ¿Cierto? Y es clave aclarar desde ya que no es un nutriente. No es como la vitamina C, que te la comes. El óxido nítrico es una molécula de señalización, un gas, de hecho. Un gas que nuestro propio cuerpo produce. Exacto. Y es fundamental para muchísimas cosas, pero sobre todo para la salud de nuestros vasos sanguíneos. Justo a eso quería llegar. La misión de hoy es desglosar cómo esta molécula conecta el ajo, el azúcar, la presión, el cerebro y hasta las bacterias de la boca. Que esa parte es increíble. Sí, y para que quede claro, nuestras fuentes son los apuntes de una discusión científica entre un interlocutor, Alfredo, y una inteligencia artificial. Así que empecemos por lo básico de las notas. Si es tan importante, ¿por qué no nos tomamos una pastilla de óxido nítrico y ya? Bueno, porque es un gas. Y es un gas extremadamente fugaz. Su vida media es de apenas unos segundos. El cuerpo no puede guardarlo. O sea, ¿no se puede almacenar? Imposible. Por eso ha desarrollado un sistema súper eficiente para producirlo justo donde se necesita y cuando se necesita. Es producción bajo demanda. Es como tener una farmacia interna que te despacha la receta al instante. Esa es la analogía perfecta. Y para fabricarlo usa aminoácidos que sí vienen de la dieta, como la L-arginina y la L-citrulina, y unas enzimas que son como las obreras, las oxidonítrico-sintasas, o NOS. ¿Y estas fábricas dónde están? Pues estratégicamente ubicadas en el revestimiento de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, en el cerebro, en el sistema inmune. Entendido. Y aquí es donde las notas meten al primer protagonista, el ajo. Dicen que es un aliado potente, pero con una condición muy clara. Hay que machacarlo. Sí, eso es fundamental. No sirve tragarlo entero. ¿Qué pasa dentro del diente de ajo cuando lo aplastamos? Pura ingeniería química a pequeña escala. Un diente de ajo entero tiene dos sustancias clave, pero digamos que están en cuartos separados. No se tocan. Ok. Por un lado, un compuesto de azufre llamado alimina. Por otro, una enzima, la alinasa. O sea que mientras el ajo está ahí, en la cocina, intacto, no pasa nada. Nada. Pero cuando lo machacas, lo cortas o lo masticas, rompes esas paredes celulares. Es como tirar abajo el muro que los separa. Y se encuentran. Exacto. La enzima, la alinasa, toca a la alina y la transforma en un compuesto totalmente nuevo y muy potente. La alicina. Esa alicina es la responsable del olor fuerte y de casi todo su poder medicinal. O sea que sin esa acción mecánica... No hay magia, no ocurre nada. Qué fascinante. El simple acto de picar ajo es un acto de ingeniería química. Y esto me lleva a otro punto de las notas que, te soy sincero, me cambió la forma de cocinar. La diferencia brutal entre el ajo crudo y el cocido. Es que es un detalle clave. El calor es el enemigo número uno de esa enzima, de la alinasa. La destruye. Totalmente. Es muy sensible a la temperatura. Al cocinar el ajo, el calor la deshace, la desnaturaliza. Y por lo tanto, la conversión a alicina o no pasa o se reduce a casi nada. Esto es un cambio de paradigma para mí. Pienso en todas las veces que he asado cabezas de ajo enteras. Quedan dulces, ricas, pero ahora entiendo que para la salud vascular, que es de lo que hablamos, no estaba haciendo casi nada. El beneficio real está en ese ajo crudo, que pica, el de la ensalada, el del guacamole. Ajá. El ajo cocido, ojo, sigue teniendo otros nutrientes, no es que sea inútil. Pero ese poder agudo, el que nos interesa para el óxido nítrico, se pierde casi por completo. Tiene que ser crudo y recién picado. Exacto. Vale. Cerremos el círculo. ¿Cómo es que esta alicina le habla a nuestros vasos sanguíneos para que produzcan más óxido nítrico y baje la presión? La ENOS, la que vive en nuestras arterias. Le dicen que se ponga a trabajar. Le dicen a toda máquina.
Y más óxido nítrico provoca vasodilatación, es decir, que las arterias se relajan, se ensanchan, Y la sangre fluye mejor. fluye con menos resistencia. Y el resultado directo, que se puede medir, es que la presión arterial disminuye. Entiendo. El ajo potencia el sistema. Pero claro, las notas también hablan de lo que lo daña, el antagonista. Y el principal culpable es el azúcar. Usan una analogía muy potente, la caramelización de nuestras proteínas. ¿A qué se refieren? Es un concepto clave que se llama glicación no enzimática. Suena complicado, pero la idea es simple. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, de forma constante, el azúcar empieza a pegarse a todo. Como si fuera pegamento. Lo hace sin control, sin que una enzima lo dirija. Es un proceso desordenado. O sea que lo de caramelización es casi literal. El azúcar nos está volviendo rígidos por dentro como un caramelo viejo. Es una analogía muy precisa. El producto final de esto son los AGEs, productos finales de glicación avanzada. Y son peligrosos por dos cosas. Una, el daño es irreversible. No hay vuelta atrás. No. Y dos, hacen que los tejidos pierdan su elasticidad. Una arteria que necesita ser flexible se vuelve rígida, quebradiza. Es la base de la aterosclerosis. Y aquí la cosa se pone peor. Las notas hablan de un fenómeno que me pareció increíble, el desacoplamiento de la enzima ENOS, la idea de que el azúcar convierta nuestra enzima buena en una mala. ¿Cómo pasa eso? Es un giro de guión a nivel molecular, un sabotaje. En un ambiente sano, la enzima ENOS agarra L-arginina y produce nuestro óxido nítrico protector. El bombero. Exacto. Pero en un ambiente con mucha glucosa, con mucho estrés oxidativo, la estructura de la enzima se deforma, se corrompe, se desacopla. ¿Y en ese estado qué hace? En lugar de producir el óxido nítrico bueno, empieza a producir un radical libre malísimo, el superóxido. O sea, Que la enzima no solo deja de ayudar, sino que se convierte en un pirómano. Pasa de proteger las arterias a atacarlas. de bombero a pirómano. Es una imagen potentísima. Las notas describen cómo esto alimenta un círculo vicioso entre la resistencia a la insulina y la falta de óxido nítrico. Suena una espiral. Lo es. Y es clave entender cómo se retroalimenta. A ver, vamos por partes. Venga. Paso 1. El exceso de azúcar daña la producción de óxido nítrico, ya sea por la caramelización o por el desacoplamiento de la enzima. Ok, menos óxido nítrico. ¿Consecuencia? Paso 2. Peor circulación. Los vasos sanguíneos no se dilatan bien, sobre todo los capilares chiquititos que llegan a los músculos. Ah, claro. O sea que el músculo, que es como la gran esponja que absorbe el azúcar de la sangre, de repente no le llega bien la sangre. Exactamente. Y eso nos lleva al paso 3. Si los músculos no reciben buen flujo sanguíneo, no pueden captar la glucosa de forma eficiente. El azúcar se queda atascada en la sangre. Y me imagino el paso 4. Si el azúcar no entra a los músculos, el cuerpo lo interpreta como resistencia a la insulina. El páncreas produce más y más insulina, pero el azúcar sigue alto. Precisamente. Y ese azúcar alto nos devuelve al paso 1, pero peor. El ciclo no solo se repite, sino que se acelera en cada vuelta. Si esto pasa en todo el cuerpo, empiezo a pensar en órganos que necesitan muchísima sangre, como el cerebro. Las notas conectan esto con la salud cognitiva. Trazan una línea muy directa, sobre todo con el Alzheimer. Cada vez hay más evidencia de que el Alzheimer tiene un componente vascular potentísimo. Claro. La falta de óxido nítrico provoca una mala irrigación cerebral crónica. Se llama hipoperfusión. Es decir, al cerebro no le llega suficiente combustible. Ni tampoco el servicio de limpieza, me imagino. Ni una cosa ni la otra. Las neuronas no reciben ni oxígeno ni nutrientes y los desechos no se eliminan bien. Esa asfixia lenta y progresiva contribuye directamente al deterioro cognitivo. Increíble. Y así como la falta de circulación daña, las notas mencionan un caso donde inducirla ayuda. El uso de óxido nítrico en la piel para curar heridas de diabéticos. Esto es fascinante, porque ataca el problema desde fuera. En la diabetes, la microcirculación está tan mal que una herida en un pie puede no sanar nunca. Al aplicar geles o parches que liberan óxido nítrico en la herida, generas una hiperemia local, un aumento masivo de flujo sanguíneo justo ahí. Es como abrir las compuertas de un río seco. Y esa sangre trae todo lo necesario para reparar. Exacto.
oxígeno, nutrientes y, sobre todo, células inmunitarias para combatir infecciones y reconstruir el tejido. Es una aplicación súper inteligente del mismo principio. De acuerdo, todo tiene una lógica interna. Arterias, azúcar, cerebro. Pero entonces las notas dan un giro a un lugar que nunca hubiera esperado, nuestra boca. ¿Qué tienen que ver las bacterias de la lengua con la presión arterial? Fíjate que esto es porque el cuerpo tiene un plan B, una ruta alternativa para producir óxido nítrico que no depende de la enzima NOS. Un plan B. Sí, la vía de los nitratos. Y nuestros socios en esta vía son precisamente ciertas bacterias que viven en nuestra boca. No te puedo creer. ¿Cómo funciona? Ciertos vegetales, como la rúcula, la espinaca y sobre todo la remolacha, son ricos en nitratos. Cuando los comemos, unas bacterias específicas que viven en la parte de atrás de la lengua hacen algo asombroso. Convierten esos nitratos en nitritos. Nitratos en nitritos. Sí, y al tragar la saliva, esos nitritos viajan por el cuerpo. Una parte, en el estómago, se convierte en óxido nítrico por el ácido. Otra parte se absorbe y se convierte en óxido nítrico donde haga falta. Es como un generador de respaldo. Un generador de respaldo, exactamente. Alimentado por verduras y operado por nuestra flora bacteriana. Y esto se conecta con algo que dicen las notas. Respirar por la boca. ¿Por qué es tan malo? Por dos razones clave. Una, la respiración bucal seca la boca, cambia el pH. Y eso es tóxico para esas bacterias buenas que convierten nitratos. Básicamente, las matas. Entiendo. ¿Y la segunda? Que te saltas otro pequeño productor de óxido nítrico, los senos paranasales. Producen un poquito de este gas que, al respirar por la nariz, lo inhalas directamente a los pulmones. Ayuda a dilatar los bronquios, mejora la oxigenación. Un beneficio que pierdes si respiras por la boca. Lo pierdes por completo. Bien, hemos visto a los héroes, los villanos, ahora las estrategias. Hablemos de suplementos. Mi lógica me diría, si la L-arginina es el combustible, pues tomo arginina. Pero las notas dicen que la L-citrulina es mejor. ¿Por qué? Es una excelente pregunta porque tiene que ver con la absorción. Cuando tomas L-arginina oral, gran parte es destruida en el intestino y el hígado antes de llegar a la sangre. Es lo que se llama metabolismo de primer paso. O sea, se pierde mucho en el camino. Muchísimo. La L-citrulina, en cambio, es como un agente encubierto. Se salta esa vigilancia, se absorbe intacta y es el cuerpo, en los riñones y otros tejidos, el que la convierte en L-arginina. Es una forma mucho más eficiente de entregar la materia prima. Mucho más. Evitas los peajes del camino, por así decirlo. Una entrega inteligente. Y en cuanto a la comida, para esa vía bacteriana, aparte de la remolacha, ¿qué otros alimentos son las superestrellas de nitratos? La lista la encabezan las hojas verdes oscuras. La rúcula es quizá la campeona. Luego la espinaca, la selga. Pero sí, por concentración y por la cantidad de estudios, la reina es la remolacha. Y para terminar, una advertencia final de las notas, muy práctica y que pone en jaque otra idea de higiene: el impacto de los enjuagues bucales. Esto nos hace cuestionar nuestro enfoque de tierra quemada con los microbios. Los enjuagues bucales potentes no discriminan. Matan lo malo, sí, pero también matan a esas bacterias buenas que necesitamos. O sea que por tener una boca limpia, ¿estamos eliminando a nuestros aliados? Exactamente. Al eliminar esas bacterias, interrumpes la conversión de nitratos a nitritos. Hay estudios que demuestran que usar estos enjuagues regularmente puede llevar a un aumento, ligero pero medible, de la presión arterial. ¡Wow! Es un efecto que a nadie se le ocurriría, ¿verdad? Para nada. Hagamos un recuento. Estas notas nos han mostrado que el óxido nítrico es esta molécula vital que fabricamos, no consumimos, para mantener los vasos sanguíneos sanos. Y vimos que podemos ayudar a producirlo, con algo tan simple como el ajo crudo y machacado, que funciona como un interruptor. Pero también hay un saboteador clarísimo, el azúcar, que no solo bloquea el sistema, sino que lo corrompe y convierte nuestras propias enzimas en armas. Y todo esto tiene consecuencias directas, en la presión, en el cerebro, en la cicatrización. Y es un sistema que además depende de aliados sorprendentes, como las bacterias de la boca. Cuya función podemos anular con un simple enjuague bucal o por respirar mal. La conclusión, al final, es una lección sobre lo increíblemente interconectado que está el cuerpo.
El óxido nítrico es el ejemplo perfecto de cómo la dieta, un hábito simple como respirar por la nariz, y nuestro microbioma no son cosas aisladas. Están íntimamente ligadas. Es una red compleja, delicada, donde cada pieza importa. No son sistemas separados. Y eso nos deja con una reflexión final. Si nuestro propio cuerpo y las bacterias con las que hemos evolucionado tienen mecanismos tan potentes para regularnos, ¿cuántos otros sistemas internos estaremos afectando, para bien o para mal, con nuestras elecciones más mundanas de cada día sin siquiera darnos cuenta?